Muy buenos días, espero que se encuentren de maravilla. Me alegro en saludarles y compartir con ustedes el siguiente estudio en el que continuaremos el tema llamado Orden de la Salvación. Si gustan acompañarme a iniciar orando, por favor. Padre bendito, agradecemos, Señor, que podamos reunirnos el día de hoy para estudiar y queremos sobre todas las cosas que con estos estudios podamos honrarte y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados y atiende a nuestros corazones arrepentidos que deseamos poner en tus manos. Abre nuestro entendimiento, te suplicamos, para que, conociendo más de tu obra, podamos llevar tu evangelio a quienes no te conocen y para que apreciemos de manera más amplia y detallada la gran obra de salvación que has tenido a bien efectuar en nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Queremos pedirte esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Concuerdo con ustedes y sus opiniones expresadas respecto al pasado capítulo en el que tratamos el tema de la adopción. Es un aspecto que refleja la ternura de Dios y su amor incondicional hacia nosotros. De verdad que pocas cosas nos van a reconfortar tanto como esto. Sabernos hijos auténticos del Todopoderoso nos provoca una gran emoción y comprendemos que nada puede acontecernos sin que nuestro Padre se entere. Él nos acompaña siempre y estará dándonos salida a los problemas y tribulaciones de la mejor manera. Por supuesto que su manera de actuar es muy diferente a la nuestra, pero con ello también sus resultados son de dimensiones tales que rebasan nuestras expectativas. Lo que más debe motivarnos, y lo veo por sus comentarios expresados, es que tenemos garantizada la herencia en el reino celestial. No habrá nada que pueda distraernos o perturbarnos de la perfecta y constante adoración al Dios omnipotente. Estaremos presentes en su reino. ¿Quién no desea que ya todo dolor cese y que nuestras lágrimas sean enjuagadas por el Dios que es totalmente amoroso y bueno? Ahí le veremos y estaremos gozosos por la eternidad al servicio y alabanza de su nombre. Solamente en los cuentos infantiles de carácter fantástico se nos expresaba que existía una felicidad duradera. Y fueron felices por siempre, decían al final las historias. Luego crecimos y descubrimos que en este mundo no existe tal estabilidad y permanencia de la alegría. Conocemos que el gozo es momentáneo y que la vida tiene siempre imperfecciones. Aprendemos que el amor perfecto y la realización de nuestros sueños es una simple ilusión. Por ello se dice que nuestras esperanzas van muriendo cuando se enfrentan a la realidad y que nada puede uno anhelar que sea duradero y seguro. Pero la Biblia nos ha dicho que aquí todo se pudre, todo caduca y nada es para siempre. Experimentamos con tristeza y nostalgia el envejecimiento y la debilidad que nos trae la edad y el cansancio a nuestros cuerpos. Por ello es tan alentador saber y confiar en que en el reino celestial estaremos libres de este cuerpo que se degrada y no habrá más dolor, ni pesar, ni cansancio, ni padecimiento alguno. Algunos de ustedes confiesan que la clase de la adopción les ha aportado tener una perspectiva mucho más amplia y que les ha inyectado un nuevo ánimo. Y qué bien que así sea. Esa es nuestra realidad como creyentes. Sabernos hijos de Dios debe llenar nuestras vidas de una gran alegría y además abrigarnos el corazón con esa especial paz que solamente Cristo nos otorga. En Él descansemos. Él es nuestra victoria y nuestra roca firme. No estaremos, como muchos pensaban, contemplando la gloria de Dios Padre desde lejos o separados de Él, ni del Cordero. Estaremos cohabitando en su gloria, en su misma casa, como herederos auténticos de ese mismo reino. La Biblia nos confirma eso cuando nos dice que ya desde esta vida experimentaremos las bendiciones de tal privilegio. Somos ya adoptados y desde ahora gozamos de la alta distinción de ser llamados hijos de Dios.
En este capítulo del día de hoy hablaremos de cómo debemos de comportarnos ya que se nos ha dado tal distinción. Revisemos nuestra lista de lo que hemos estudiado y ver en dónde nos ubicamos dentro del proceso de los pasos de la salvación. Hemos iniciado con llamamiento, luego regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación y vimos en el último capítulo la adopción. Ahora veremos el tema de la santificación. Acompáñenme, por favor. La santificación es el proceso por el cual, de acuerdo con la voluntad de Dios, somos hechos partícipes de su santidad. Esta obra santificadora comienza con la regeneración y se lleva a cabo en los corazones de los creyentes con la intervención y el poder del Espíritu Santo, por el cual somos hechos nuevos. La obra de la santificación es progresiva y ningún hombre la concluye a la perfección en esta vida. Como criaturas regeneradas, nuestro deseo es de buscar las cosas de Dios y mantenernos en una comunión con Él. Hemos aprendido que la regeneración fue efectuada en nuestras vidas para que manifestemos esa nueva vida, nueva manera de pensar, ahora con un propósito santo y evidenciando al mundo tal transformación. Al seguir el orden de la salvación, apreciamos que ha sido necesario pasar por cada estado o por cada paso, llevados por el poder de Dios en esa transformación para llegar al punto en que debemos actuar. La santificación es el proceso por medio del cual nos mantenemos apartados del pecado y gradualmente practicándolo cada vez menos. Esa es nuestra tarea, si deseamos resumir en pocas palabras nuestro deber cristiano. La vida cristiana es una interminable lucha en la que lidiamos con nuestros deseos humanos, siendo guiados por el Espíritu de Dios que ahora habita en nosotros. Los impulsos normales o naturales de la carne tienen como fin satisfacer deseos que nos llevan a pecar, si no se dominan y se someten al orden que Dios ha dispuesto. Para decirlo de otra manera, quien se deja llevar por la corriente del mundo y vive despreocupadamente, seguramente está contaminada de pecado y desviada del buen camino, del camino de la vida, que es tener comunión con Dios. Es muy probable que tengamos una falsa idea de lo que en realidad significa ser santo, sobre todo si hemos crecido bajo el entendimiento de una doctrina desviada, como la interpretada por la Iglesia Católica Romana, o por alguna otra enseñanza errónea que no tenga a la Biblia como fuente. Eclesiastés 7, versículo 20, dice: «No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque». La palabra santo significa apartado o alejado de lo impuro. Implica que santo es todo lo que tiene el carácter de Dios. Consideramos así que santo es lo que es de Dios. Como hemos visto, ha sido necesario que naciéramos de nuevo, porque en un principio éramos seres naturales, nacidos del pecado. Al nacer del Espíritu de Dios, ya contamos con un origen santo. Ahí en realidad inicia una obra de santificación que Dios origina dándonos un nuevo origen, ya no del pecado, como dice la Biblia, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hemos pasado por la conversión, luego se nos dio la capacidad de creer cuando se nos proporcionó la fe, y con ello sufrimos benéficamente de arrepentimiento. Y cuando el Dios amoroso al que pertenecemos y al que suplicamos perdón en auténtico arrepentimiento nos muestra que hemos sido justificados, entonces podemos sabernos libres de culpa, y no solamente eso, nos abraza con amor inmensurable y nos llama hijos.
Lo emotivo de la adopción es totalmente apreciable por nuestro Padre, quien gusta de la gratitud y la humildad. Pero debemos asumir una postura en esta vida y ahora hemos de obrar manifestando un comportamiento digno de tal adopción. El Señor espera que nuestro obrar refleje el carácter de ese nuevo origen y que mostremos al mundo una nueva imagen con nuestro vivir, que se vea que somos hijos de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 18: Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y en efecto, si somos llevados hasta este punto, es que se espera de nosotros entregarnos en una voluntad extrema para frenar nuestros deseos carnales y participar de las obras espirituales, para lo cual se nos dan los medios. Pero no podemos serlo perfectamente hasta abandonar esta vida. Por ahora es un crecimiento paulatino en dominio propio y en batallas constantes en rumbo a una perfección. El teólogo Wayne Grudem dice: una vez que hemos nacido de nuevo, hay un cambio moral que ocurre en nosotros de tal manera que no podemos seguir pecando como un hábito o patrón de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos impide ceder a una vida de pecado. La Biblia no nos dice que algún creyente sea perfecto, y no se espera que lo seamos en esta vida. Sin embargo, se nos demanda que el pecado no sea una constante en nuestro vivir. Quiere nuestro Señor que nuestros hábitos sean buenos y santos. Eventualmente, por desgracia, pecaremos en alguna manera, pero volveremos al camino arrepentidos y cada vez más resistentes a las tentaciones. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, leemos: Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. El privilegio de ser santos nos pertenece a todos quienes hemos muerto al pecado, es decir, que el pecado no tiene dominio de nosotros. No somos más esclavos y no es el pecado el centro de nuestras vidas. Nos mantenemos lo más posible apartados del pecado. Es una de las características de nuestra redención. Estamos convertidos y ya no nos es posible pecar sin que nuestro corazón se aflija. Pero es claro que seguimos pecando porque no hemos alcanzado perfección. En la expresión del apóstol Pablo, podemos apreciar cómo se sufre como hijo de Dios por la fuerte tendencia de nuestra carne que busca satisfacer sus deseos. Él nos deja ver cómo ese pensar santo que ya tenemos y esa sublime voluntad divina de santidad que nos ha sido concedida por el Espíritu Santo se entristece cada vez que nuestra carne cede a las pasiones del cuerpo. Leemos en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 15: Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Más adelante, en el versículo 19, dice así: De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. En los versículos 22 al 23 nos dice: Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Nuestros actos y nuestros pensamientos nos traicionan
y mientras tengamos esta vida, no lograremos dejar de pecar al 100% y ser glorificados hasta que muramos y seamos resucitados. El apóstol Juan en su primer carta, capítulo 1, versículos del 8 al 9, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa realidad de sabernos pecadores nos provoca sufrimiento y un arrepentimiento constante, pero nos permite crecer poco a poco a medida de que practicamos la santidad. En la falsa doctrina o la mala interpretación se piensa que el santo es puro y su actuar es correcto en un 100% y que no peca. Es por eso que muchos monasterios se construyeron alejados del resto de la población y los religiosos se mantenían apartados del mundo, porque pensaban que así no pecarían, lo cual es poco inteligente, pues el pecado no depende del contacto físico o cercanía con los hombres pecadores ni con las tentaciones. El pecado está en la mente. El acto de pecar no es manifestado necesariamente en acción, sino que se origina en el pensamiento y es pecado aun cuando es una idea sin llegar a efectuarse. Los malos deseos y la poca capacidad de dominar los impulsos de la carne son responsabilidad nuestra, y por ello nos es tomado como pecado. Esa es nuestra meta, dominar nuestra humanidad para ser de una esencia espiritual similar a la de Jesucristo, quien no tenía sus ojos en los placeres del mundo, sino en el cielo, donde nada perece y donde tiene guardada una recompensa para sus hijos. Cada uno de los apóstoles nos ha dejado en sus palabras un exhorto a llevar una vida en santidad. Se nos ha motivado a ser unánimes en espíritu y apasionarnos en un vivir de lucha diaria, buscando no pecar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Hemos de entender que aunque nos corresponde a nosotros una participación activa en la santificación, y aunque estamos sometidos a sufrimiento y lucha por mantenernos en santidad, no es sin Dios que logramos guiarnos a esa meta. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor provee los medios y nos alimenta con su amor y su misericordia para llevar el camino de su mano. Adelante en Filipenses 2, versículo 13. Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Podemos apreciar la participación del Espíritu Santo, guiándonos y llevándonos de la mano para cumplir con nuestra transformación, con nuestra santificación. Veamos ahora, a manera de resumen explicativo, las etapas de la santificación. Número 1. La santificación comienza con la regeneración. En la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice así: cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente
sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El que está en Cristo ya no está dominado por el pecado. Ya no es culpado por la ley. Ahora vive en libertad de la ley porque ha muerto al pecado. Y esto se llama gracia. La carta a los Romanos capítulo 6, del versículo 11 al versículo 13 dice así: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Número 2. La santidad va en aumento a lo largo de la vida. El estudioso Wayne Grudem nos dice: la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. El creyente debe vivir animado porque su salvación ha sido comprada y garantizada por Cristo. Y el Espíritu Santo acompaña a los santos para enfrentar toda tentación, ayudándolos en su debilidad y librándolos del mal. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquella naturaleza pecaminosa que definía nuestras vidas ha pasado a ser eliminada con el nuevo nacimiento. Y si bien es cierto, éramos esclavos del mal, pues hemos venido a convertirnos en esclavos de lo bueno, lo santo y lo puro que es el carácter de nuestro Padre. Podemos leer en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Número 3. La santificación se completará cuando hayamos resucitado tras la venida del Señor Jesús. Debemos vivir cada día avanzando en santidad, no solamente esquivando las dificultades y tentaciones, sino que podamos enfrentar las pruebas y con ello creciendo de a poco para aspirar no a un estatus de perfección por las obras, pero evidente que manifieste nuestro progreso en las victorias logradas. La visión de los hijos de Dios no es de llegar por sí mismos a la estatura perfecta, pues sabemos que la perfección se concretará en el último día, cuando se presenten las bodas del Cordero en el reino celestial. Podemos leer como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Podemos concluir que en el paso de la santificación hay una participación activa del hombre. De hecho, ese es el mandato que nos es dado: mantenernos santos. Así que comprendemos que la santificación depende de dos condiciones: que Dios la origine y que nosotros la practiquemos. Dios participa en la santificación dándonos la regeneración, pues ello nos define como nuevas criaturas
que nacen del Espíritu de Dios y no del pecado. Y por otra parte, los creyentes participan cada día con su obediencia llevando sus cuerpos en sacrificio, sometidos a la conciencia santa que les es dada por la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 13 al 14, podemos leer: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El exhorto de los apóstoles para nosotros es el mismo que ellos han recibido del Señor Jesús: mantenernos santos en pasión diaria y buscar con anhelo ser olor fragante a nuestro Señor, cumpliendo la gran comisión por el efecto del testimonio que refleje la transformación de nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice así: Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es bueno y justo resaltar el aliento y la gran satisfacción que produce el llevar en práctica la santificación. Cada día y en cada prueba, el Espíritu nos premia con una paz y un buen sentir que trae el buen estado de comunión con Cristo por la obediencia nuestra. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 22, el apóstol Pablo dice: Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El cumplimiento de nuestras tareas recomendadas por Cristo dan a nuestras vidas una tranquilidad y un ánimo inexplicables. Con ello podemos renovar nuestras fuerzas, encontrar alivio a nuestras cargas y superar las dificultades. Por ese ánimo de fidelidad y en comunión con Cristo fue que los apóstoles enfrentaron a quienes los perseguían, y por esa fe en acción ha sido que han defendido su unión con Cristo y propagaron el Evangelio que les costó ser martirizados. Cuando el corazón experimenta tal comunión y satisfacción de obedecer a Dios, el creyente sabe que nada ni nadie puede culparlo o condenarlo. Sabemos que quien tiene a Cristo tiene la vida. Seamos pues motivados por la verdad de la Biblia que nos incita a seguir los pasos del Señor, a ser santos en semejanza suya y practicar las buenas obras, combatiendo al pecado y luchando contra las tentaciones. Queremos agradecerte, Señor, que hayas querido apartarnos para ti, para ser parte de tu pueblo escogido y vivir bajo tus estatutos. Deseamos poder asumir nuestra responsabilidad de santificar nuestras vidas en cada uno de nuestros esfuerzos, honrarte y glorificar tu santo nombre, tratando cada día de que nuestro hacer y pensar sean olor fragante para ti. Deseamos ser santos como tú eres santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.